Te alabo, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Una vez más, Dios mío, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Permite que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada aguda de dos filos, penetre profundo y discierna las intenciones del corazón, los pensamientos. Como dice, que parta el alma y el espíritu, que entre profundo, Señor. Tu palabra es como martillo que quebranta la roca. Padre, me pongo en tus manos. Más allá de todo orgullo, reconozco delante de ti mi propia incapacidad. Y sé que no es con mi fuerza, sino con las tuyas. Espíritu Santo, te doy la bienvenida una vez más a nuestro corazón, a este lugar, para que tú bendigas y hagas prosperar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de una de las parábolas del Señor, pero quiero sacar de aquí algunas enseñanzas, exactamente 5 enseñanzas, que quiero compartir contigo en el día de hoy, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben eso? Hoy en día se levanta cualquiera por ahí diciendo que es maestro de la palabra, gente que leen libros que no están inspirados por Dios, que basan sus prédicas en cosas que no están aprobadas por Dios y que de hecho la iglesia nunca las ha practicado a lo largo de la historia. Entonces, mucha gente cree que están haciendo bien porque si leyeron un libro por no sé dónde que dice otra cosa que no está en la Biblia, pues entonces le dan crédito a ese libro y no a la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que no es palabra de Dios no te va a guiar a Dios. Entonces están eso, pero están también los otros que no les gusta leer la Biblia, que no les gusta nada más que ver peliculitas y novelas. Y entonces así no se puede aprender. ¿Se pueden ver películas cristianas? Sí. ¿Se pueden ver series cristianas? Sí. Pero al final usted no puede hacer doctrina por eso, tiene que hacer doctrina por la palabra, por la Biblia. Amén. Entonces hoy te quiero hablar de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuántos han leído esa parábola? Yo he hablado mucho de esto en muchos lugares y creo que aquí también lo dije una vez, pero hoy vamos a ir mirando algunos detalles. Primero quiero leerte el texto, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Marca ahí en tu mente la palabra semejante. Entienda que Jesús está contando una parábola. Una parábola es un suceso que no es real. Es un recurso que él está utilizando para dar una enseñanza. Por eso dice es semejante. Entonces, ¿podemos aprender cómo es el reino por la parábola? Sí, porque el reino es semejante a la parábola. Y sigue diciendo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces aquí hay unas cositas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando Jesús interpreta la parábola, él da unos detalles. Él dice, el sembrador soy yo, el Hijo del Hombre. El sembrador es Jesucristo. El campo no es la iglesia, es el mundo. ¿Ok? O sea que Dios vino a sembrar la buena palabra en el mundo, porque dice que la buena semilla somos nosotros, los hijos del reino. Entonces, ¿dónde Dios siembra la palabra? Cuando ustedes van a otra parábola, la parábola del sembrador, ¿cuál es el que produce bastante fruto? ¿El que cae a la orilla del camino, el que cae sobre la piedra, el que cae entre espinos o el que cae en buena tierra? El que cae en buena tierra, ¿verdad? Y dice el Señor que ese es el que recibe la palabra con corazón bueno y recto. Entonces, el que recibe la palabra con corazón bueno y recto, esa es la semilla. Somos los hijos del reino. ¿Qué otra cosa nos dice el Señor en la interpretación? Que la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, el diablo. La ciega, el fin del siglo, o el fin del mundo, como le quiera decir usted, o el fin de la era, el fin de los tiempos. Los segadores, los ángeles. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ir mirando algunas enseñanzas. Y la primera cosa que yo encuentro aquí es que los hijos de Dios, que somos nosotros, y los hijos del malo,
crecen juntitos. Juntos, no separados. A veces la cizaña se mete hasta dentro de la iglesia, porque la iglesia está en el mundo, ¿verdad? Entonces, a veces la cizaña entra a las iglesias. Dice en Mateo 13:30 exactamente, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, entienda una cosa, Dios está diciendo, déjalo crecer. A veces queremos fajarnos con el enemigo, queremos fajarnos con los hijos del enemigo, pero Dios dice, déjalo crecer. No tengas envidia de ellos porque crecen, porque Dios los está dejando crecer por un propósito. Amén. Y Dios sabe lo que va a hacer con la cizaña al final de los tiempos. Dice que la van a atar en manojo. ¿Y qué le van a hacer? La van a quemar. Entonces no debemos desanimarnos porque la maldad y los falsos creyentes se mezclen con nosotros dentro de la iglesia. Y yo sé que este mensaje a lo mejor es para alguien que nos está viendo por internet, pero hay momentos donde la maldad se mezcla dentro de la iglesia, sobre todo cuando las iglesias crecen y son grandes, son más numerosas y las personas a veces no se conocen y pasan esas cosas. Pasa que alguien entra, no es la primera vez que pasa, que entra alguien no porque viene detrás de Cristo, sino detrás de una muchachita bonita que le llamó la atención. Eso ha pasado en la iglesia. Y no vienen buscando a Dios. Hay otros que vienen buscando a ver si se enriquecen porque le dijeron que en las iglesias se van a enriquecer. Y no vienen buscando la salvación de su alma, que es lo importante. Jesucristo nos mandó a predicar la salvación del alma. Pero hay una cosa que a veces pasa en las iglesias y es precisamente que cuando vemos algo feo, ¿qué es lo que hacemos? Reprender. Y reprender no es malo, porque tenemos que reprender al diablo, tenemos que reprender al enemigo, ¿verdad? Y cuando hay una persona endemoniada, la reprendemos, sacamos ese demonio, la hacemos libre y la traemos a los pies de Cristo. Eso hay que hacerlo. Pero lo que pasa aquí es diferente. Lo que pasa aquí es que cuando vemos tinieblas, nos apocamos y pensamos que vamos a resolver reprendiendo. Pero mira, cuando tú entras a tu habitación y la habitación está oscura, tú no reprendes la oscuridad, ¿verdad que no? ¿Qué uno hace cuando entra a la habitación y está oscura? Busca el interruptor y lo prende. Y encendió la luz. Hay una acción que hacemos, ¿verdad? Entonces hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Si queremos alejar las tinieblas de nuestra vida, pues no basta con reprenderlas. Tenemos que encender la luz de Dios que está en nosotros. Cristo que dijo, ustedes son la luz del mundo. Isaías da un texto que es para la ciudad de Jerusalén, pero que muy bien podemos aplicarnos a los otros. Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová que vino a nosotros es Jesucristo. La gloria de Dios ha nacido sobre nosotros y tenemos que levantarnos y tenemos que resplandecer. Hay acción ahí, ¿verdad? No es meramente reprender. Me tengo que levantar y tengo que resplandecer con la luz de Cristo. Tengo que mostrarle a la gente dónde está Jesús en mi vida. En Lucas 11, 34 al 36 leemos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no sea que la luz que hay en ti sea en tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Pero hay gente que no saben ver las cosas buenas. Hay gente que sabe ver solamente las cosas malas. Usted puede hacerle los 15,000 favores, pero el día que le haga una cosa mala, es de eso de lo que le van a hablar. No se van a acordar de los favores que usted le hizo, porque no saben verlo, porque no tienen luz en sus ojos. Tenemos que aprender a ver las cosas desde el lado de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y siempre entre lo feo encontramos algo hermoso. Y cuando nosotros nos orientamos a lo que Dios quiere, caminamos en la luz de Dios, no en las tinieblas. Pero el enemigo sembró cizaña en el mundo. Y la cizaña de allá afuera. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nos están influyendo. Porque antes, cuando esto se escribió, no tenían los medios, pero ahora tienen los medios. Ahora transmiten por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todos lados transmiten. No tienen nadie que los frene. Y están hablando cosas que no están en línea con la palabra de Dios. Y se atreven hasta a blasfemar el nombre santo de Jehová. Una de las cosas que te quiero decir es que a Jesús lo acusaron porque comía con los publicanos y los fariseos. ¿Sabes? Jesús comía con los publicanos y los pecadores. Comía con ellos, pero no se mezcló con ellos. No se hizo como ellos. El libro de Jeremías dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces sí, podemos estar en lugares donde tenemos que mezclarnos
El trigo se mezcla con la cizaña, recuerda, están los dos juntos en el campo y crecen. Pero cuando el trigo está chiquito y la cizaña también, no se diferencian, son igualitos. Por eso es que Dios dice, no arranques la cizaña, no sea que arranques el trigo con ella. Dios no quiere que el trigo sea quemado en el fuego. El fuego es para la cizaña. Pero Dios dice que crezcan, ¿verdad? Ahora, otra cosa que encontré aquí es el momento exacto en que Satanás decide sembrar cizaña en el mundo. ¿Saben cuándo es? Cuando los hombres duermen. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Cuando los hombres duermen, ¿cómo es que caímos en el sueño espiritual? Ya no oramos como antes, perdimos el primer amor, ya no nos interesa la palabra de Dios, nos interesa más lo que otro dice y no ir a verificar en la Biblia. Ya no ayunamos, no queremos diezmar en la iglesia porque alguien nos metió en la cabeza que el diezmo no era bíblico, cuando eso está bien claro en la Biblia. No queremos hacer nada que nos moleste a nosotros porque estamos creyéndole a alguien que está hablando por no sé dónde, basado en no sé qué cosa y no en la palabra de Dios. Y nos enfriamos. Y cuando el hombre se enfría, se duerme. Y cuando el hombre se duerme, el diablo se aprovecha. Eso es lo que está pasando. Pero si queremos llegar al cielo, si queremos estar con Dios, tenemos que despertarnos. Otra vez, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Dice el verso 25 del texto de la parábola, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Y en 1 de Pedro 5:8, mira lo que nos dice. Este texto te lo sabe, ahora cuando lo leas te vas a dar cuenta que te lo sabe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrio, porque el ebrio tropieza, se cae, el sobrio no, el sobrio está alerta, está atento. Y velad, porque el que vela está despierto, el que no vela está dormido. Por eso el tiempo de despierto se llama vigilia. La vida cristiana requiere vigilancia espiritual. Cuando una iglesia o un creyente individual se permite pequeños desvíos, Satanás aprovecha para introducir palabras engañosas, para apartar a los creyentes del camino de la santidad, para hacerlos perder las esperanzas y la fe, para que caigan en desánimo, para que se llenen de amargura, para que hagan todo lo que a Dios no le agrada y que crean que están bien. Claro, estoy viendo que que está creciendo al lado mío hace eso. Cuidado con la cizaña. Dile que está al lado tuyo, cuidado con la cizaña. Hebreos 3, del 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hay advertencias en la Biblia. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que este firme cuide no resbale y caiga? ¿Será que nosotros andamos por la vida cristiana así como Pedro por su casa, sin importarnos, verdad? Y luego hay cuando uno tropieza, en Cuba cuando uno tropieza le dicen sacó un boniato, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Tropezón, sacó un boniato, ¿no? Hay gente que lo que sacan es, ¿te has visto los ñames grandes esos de malanga isleña? De eso. Quiero leerte 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 9. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Escucha que esto es para ti. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ok? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios nos ha dado estos regalos, tenemos que usarlos. Y no es usarlo aquí, no es cuando tú vienes a la iglesia, no es cuando estás aquí adentro, es cuando tú sales de aquí que tienes que estar allá afuera. Cuando tienes que enfrentarte allá afuera a todos esos problemas que están afuera.
y a los otros problemas que se te cuelan en la casa. Hay un poder en la fe y hay un poder en la alabanza. Yo no sé si te das cuenta que cuando empezamos a alabar a Dios y tú entras en lo que se llama en la liturgia fruición, que es cuando el gozo sube al punto máximo, y tú estás ahí en ese momento donde tú estás alabando a Dios y donde empiezas a gozarte en la presencia del Señor, no te acuerdas de los problemas. En la alabanza hay poder. Cuando tú te entregas a la alabanza al Altísimo, el poder de Dios empieza a manifestarse en tu vida y tu espíritu se limpia. Después tú sales de aquí, te acuerdas otra vez de los problemas, pero ya no es lo mismo, porque estuviste en la presencia de Dios y te llenaste con su gracia y con su misericordia. Ahora tú puedes, porque la fe se alimentó, y ahora tú puedes en el nombre de Jesús usar la palabra como una espada, y ahora tú le puedes decir a las tinieblas, retrocede en el nombre de Jesús. Pero lo que pasa es que no es tan fácil distinguir el trigo de la cizaña. Porque cuando la cizaña está en crecimiento, parece trigo verde. Y como parece trigo, pues a veces nos tragamos lo que dice la cizaña, porque pensamos que viene de Dios. Escudriña las escrituras. No te tragues cualquier cosa. La Biblia dice que pruebes los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. No te tragues cualquier cosa. No porque venga uno y te diga yo soy profeta de Jehová y te suelte una profecía, tú te la estés creyendo. Tienes que comprobar que eso es bíblicamente correcto. Tienes que preguntarle a Dios. Dios también te va a hablar a ti. ¿Sabes? Lo que pasa es que a veces la gente va a orar y la oración se vuelve una cantidad de peticiones. Y cuando Dios les va a dar una respuesta, dicen amén, se levantan y se van porque están apurados y dejan a Dios con la palabra en la boca. No dejes a Dios con la palabra en la boca. Escucha. A veces es mejor estar en silencio en su presencia porque yo creo que Dios tiene más que decirnos a nosotros que nosotros a Él. Dice la palabra que Él sabe lo que tú le vas a pedir antes que tú se lo pidas. ¿Tú crees que a Él le interesa saber lo que tú le vas a pedir si Él ya sabe? Pero Él necesita que tú escuches. ¿Cómo te va a guiar si no escuchas? Necesita que escuches y necesita que leas la palabra para que puedas comprobar que el que está hablando es Él. Te digo, Jesús llega al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado. Y sabe, ahí vino el enemigo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Y le hace una tentación que tiene que ver con usar esa autoridad divina. Haz un milagro para ti. Y Jesús le dice algo que está en la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo agarra, lo sube arriba del templo y le dice, bueno, tírate de aquí abajo porque en la palabra dice, la palabra que tú me acabas de citar, la palabra que tú dices que es de Dios, dice que te tires de aquí abajo porque los ángeles te van a sostener con sus alas para que tu pie no tropiece en piedra. Y le citó la Biblia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, amado, mira, tienes que saber una cosa. No te traigas la cosa que te dicen primero. Chequea, comprueba, confirma, asegúrate de que eso que te están diciendo es verdaderamente correcto. ¿Y sabe qué pasa con la cizaña? Que cuando la cizaña da fruto, los frutos de la cizaña son amargos. Oí un predicador una vez decir que un solo grano de cizaña podía amargar todo un saco de trigo. Y no es exactamente así. Pero si no se tiene cuidado de sacar los granos de cizaña de adentro del trigo, porque son igualitos, lo que pasa es que la cizaña contiene es como un químico que es dañino para la salud. Y entonces contamina la harina y no sirve. Echa a perder la harina. La cizaña no necesita ser mayoría para causar daño. Basta con permanecer mezclada con el trigo para contaminar la cosecha. Del mismo modo que un pecado tolerado, una falsa doctrina, una mala influencia pueden afectar la vida de un creyente o incluso de toda una congregación, si no se enfrenta conforme a la palabra de Dios. Asimismo, la cizaña tiene que ser enfrentada. ¿Pero de qué manera? Hay una cosa que Dios nos dice aquí. De la única forma, porque te digo, la sentencia de la cizaña ya está dictada. ¿Qué dijo Dios? La van a atar en manojo. ¿A dónde la van a echar? Al fuego. Pero Dios dice que tenemos que dar fruto. Uy, ¿qué cosas son los frutos de la vida cristiana? ¿Cómo es posible que estemos en un lugar y la gente no sepa que somos nosotros? ¿Sabe? Cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, aquella mujer que lo acusó le dijo, tú eres de los que andaba con el nazareno porque aún tu forma de hablar te delata.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es si de verdad Jesús se está viendo en nosotros. ¿O es que nuestra forma de hablar dice otra cosa? Es tan importante que Jesús se vea en nosotros, porque tenemos que dar fruto como trigo. Tenemos que facilitarle a Dios que nos vea, que vea la diferencia. ¿Sabes? Dios te va a diferenciar a ti de la cizaña por los frutos. No des frutos amargos, tienes que dar frutos para vida eterna, tienes que dar frutos que sean agradables a Dios. Tienes que hacer las cosas que a Dios le gusta, que a Dios le agradan. Y si quieres, en el fruto del Espíritu hay muchas cosas, el fruto del Espíritu Santo, pero estamos hablando aquí de los frutos de la vida cristiana. Y en eso tengo que decirte que all that glitter is not gold. Todo lo que brilla no es oro. ¿Sabes? Si Pancho está corriendo por la pista de aviación, ¿será un avión, Pancho? ¿Eh? Todo lo que corre por la pista no es un avión. Y todo lo que brilla no es oro. Entonces va a encontrarse mucha gente que le va a decir que es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo que no se pueden cosechar uvas de los abrojos, ni higos de los espinos. Usted no puede cosechar calabazas de una mata de mango a menos que siembre la calabaza abajo y la calabaza se enrede, pero es de la calabaza, no de la mata de mango. Mango da mango, calabaza da calabaza. Uva da uva y los espinos no dan nada. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es una referencia no a la cizaña y al trigo, sino a la vid, a la planta de la uva, pero que básicamente nos enseña lo mismo. Porque dice Jesús que el que lleva fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto, pero el que no lleva fruto lo corta y lo echan en el fuego. Misma cosa. Jesús en momentos de la Biblia te enseña lo mismo de maneras diferentes. ¿Sabe que nosotros a veces somos tan lentos para entender? Y hay personas que cuando uno le predica lo mismo 2 o 3 veces dicen, el pastor ese siempre está predicando lo mismo. No se sale de ahí. ¿No será que Dios te lo está repitiendo porque es importante y quiere que tú aprendas algo? En Juan 15 también, pero en el verso 7 al 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Permanecer en Jesús y que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Esto dice, en esto es glorificado mi Padre. Escucha ahora, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y de qué fruto está hablando Jesús ahí? Porque otro fruto de la vida cristiana también es confiar en Dios, usar nuestra fe. Lo primero que tenemos que hacer cuando hay una enfermedad no es correr para el médico, es correr a Dios y luego vaya al médico. Pero lo primero es ir a Dios. Es primero poner las cosas en oración. Como está en la calle ahora, no salga de su casa sin encomendarle su vida a Dios. Usted se monta en el auto, por más apurado que esté, espere un momentito y haga, aunque sea una pequeña oración, y diga, Señor, me encomiendo a tu cuidado. Guárdame de todo mal, líbrame de todo peligro. Y encomiéndase al Señor. Sabemos que la calle está mala, pero se va a poner buena. Porque si nosotros bendecimos, la ciudad es engrandecida. Y si nos callamos, ¿qué pasa? Que la cizaña sigue hablando tonterías. A veces te encuentras una persona que dice, oye, esto está, y se va a poner malísima la cosa, y ahora vienen no sé qué impuestos, y la gente empieza a oír cosas y a declararlas, y el cristiano se calla. El cristiano dice, tiene que decir una cosa, tiene que decir, con Dios todo es fácil, con Dios todo se puede. Los cubanos saben que cuando empezó el periodo especial en Cuba, la gente empezó con una frase que se decían cuando se encontraban y cuando se despedían, y que no tenía sentido, aparentemente, pero esa frase la repetían y hoy están cosechando posiblemente resultados de esa frase. Se encontraban dos y decían, no es fácil. Se daban la mano, este le decía a este, no es fácil, y el otro del lado acá le decía, no es fácil, ya salía uno para acá y el otro para acá. Ese era el saludo, esa era la despedida. No es fácil. Alguien contaba algo, le pasó a fulana, que no sé, no es fácil, todo era, no es fácil, esa palabra constante. ¿Sabe qué es así, verdad? El no es fácil se pegó y se pegó y se pegó. Y cuando no era, la cosa está mala. Una vez llegamos al campamento de la iglesia y había un letrero grande hacia la entrada del campamento que decía, se prohíbe hablar de la cosa. Pero si andamos con Cristo todo se puede. Y sabe, vamos a pensar un poquito más.
¿Qué logramos con quejarnos? ¿Le estamos siguiendo el juego a la cizaña? ¿Dónde está nuestra fe cuando nos quejamos? Tenemos un Dios grande y poderoso. Decía una predicadora puertorriqueña, Amparito Garay, que fue a Cuba contando un milagro que tuvo porque Dios la sanó de una culebrilla negra, el herpes zóster. Y ella decía, de un Dios grande se esperan cosas grandes. Y nuestro Dios es el eterno, el grande, el todopoderoso. No hay otro como Él. Y sabe, es nuestro papá. Él es nuestro Abba. Y lo bueno que tiene nuestro Dios es que es paciente. Y que la paciencia de Dios es para salvación. Los ángeles que quieren arrancar inmediatamente la cizaña, ¿nos pasa a nosotros como a los ángeles? Yo creo que sí. Porque a ti cuando te dicen hi, tú no te quieres aguantar, tú quieres soltar el ahí mismo. ¿Ah? Y además ahí mismo la vamos a formar, porque ¿quién eres tú que me estás ofendiendo? ¿Por qué tú me dices? Y ahí mismo la queremos formar. Pero dice la palabra que Dios es paciente para con todo. En Mateo 13:29 dice que Dios le dice a los ángeles, no la arranquen. No sea que al arrancar la cizaña vayan a arrancar el trigo también con ella. Momentico. Tengan paciencia. Dejen que crezcan uno al lado del otro, que cuando llegue el final, el día de la cosecha, por los frutos los vamos a conocer. Entonces eso ya nos está diciendo a nosotros que tenemos que preocuparnos por los frutos de la vida cristiana. Y entre los frutos de la vida cristiana está el amarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros, el orar unos por otros, el ser fieles a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dios nos está dejando crecer junto a la cizaña, pero debemos asegurarnos de que nuestro fruto sea aquellas cosas que Dios aprueba. En 2 de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Y qué fue lo que Pablo escribió de eso? Nos vamos a Romanos capítulo 2, verso 4 al 8, y Pablo dijo, o menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ahí tienen los frutos cristianos, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, si el justo por la fe vivirá, y si el justo no retrocede para perdición, porque tiene fe para salvación, tenemos que dar fruto cristiano, ¿verdad? Y por último, el destino de la cizaña será completamente diferente al del trigo. Jesús explicó que la siega representa el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y el juicio ese juicio no será simbólico, ni tampoco será un juicio meramente moral. Será un evento real donde Cristo separará definitivamente a los suyos de quienes rechazaron su reino. Te lo muestro, Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recuerden que Jesús dijo que los ángeles son los que van a hacer eso, ¿verdad? Al final, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes van a echar ahí? A los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Ajá. ¿Se acuerdan que Jesús dice que el que haga tropezar a uno de los pequeñitos que creen en él, mejor que se le amarre al cuello una piedra de molino de asno, esas son bien pesadas, y que lo tiren al fondo del mar, que hace tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en él? Entonces dice que va a quitar del reino a todos los que hacen tropezar. ¿Saben cómo te hacen tropezar espiritualmente? Cuando te hacen dudar de la palabra, con esas cosas que están diciendo, gente que están sacando historias y mensajes de no sé dónde para contradecir la Biblia. Esas son gente que hace tropezar. No te preocupes por ello, preocúpate tú por dar fruto cristiano, preocúpate por hacer la voluntad de Dios, preocúpate porque cuando venga el fin de siglo, Dios vea tus frutos de trigo y no vea frutos de cizaña en ti. Amén. El Señor nos concluye aquí diciendo en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mientras la cizaña se echa en el fuego, el trigo se recoge en el granero de Dios. Eso va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia, donde Dios recibe a la iglesia a su presencia. Atan el trigo en manojo para echarlo en el fuego. Eso es una señal de los juicios que van a caer sobre la tierra. Pero el trigo de Dios
La cizaña en manojo para el fuego, el trigo de Dios para el granero celestial. Amén. Voy a leerte Salmo 126 del 5 al 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Por qué te leo ese texto? Porque muchas veces la cizaña nos hace creer o nos hace fijarnos en las dificultades y no en la recompensa. Y los mensajes de la cizaña tienen un objetivo: amargar, dividir, alejar de Dios. Pero el mensaje de Dios tiene un objetivo: comunión con Cristo, salvación del alma, llegar al reino de los cielos. Amén. Hay una diferencia. Entonces, aquí dice que los que hacemos el trabajo de Dios, los que buscamos esas vidas para que vengan a la presencia del Señor, muchas veces tenemos que llorar, ¿verdad? Estamos disfrutando de una iglesia en familia, pero esta iglesia tiene que crecer más. Y no tiene que crecer más porque nosotros queramos ser una iglesia grande, tiene que crecer más por un propósito, porque tenemos que salvar a más vidas, tenemos que salvar a más almas, tenemos que compartir el evangelio con esa gente que está allá afuera. Amén. Invite gente a la iglesia para que conozcan a Jesucristo, no para que me conozcan a mí, para que conozcan a Jesucristo, para que tengan una relación con Dios. Usted le puede decir a la gente sin problema ninguno, usted me ha oído predicar. Hay personas en la internet que te juzgan por un reel, un pedacito de video, pero no ven el contexto de todo lo que tú estás hablando. No me interesan esa gente. Me interesan ustedes, que me escuchan por completo, que oyen los mensajes, que están escuchando, que saben que estoy predicando lo que está en la palabra de Dios y que saben que esto es una iglesia seria. Una iglesia que confía en Dios y una iglesia que es fiel a la palabra. Y que es un lugar bueno para traer una vida a Jesucristo. Amén. Entonces tengo otro texto aquí, 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18, que nos habla del momento de rapto y que tiene que ver con ese momento de la cosecha, el fin de siglo, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Tenemos que darnos aliento con eso. No importa lo que estemos sufriendo, Cristo viene por nosotros y el mundo está dando señales de que la venida del Señor está cerca. Yo no te puedo decir cuándo va a ser, ni me atrevo, porque Jesús dijo que eso solamente lo sabe el Padre, así que ni meternos en eso, pero sí sabemos algo. Él dijo, cuando empiecen a ver estas señales, erguíos y levantad vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. Y estamos viendo cosas tremendas en estos días, ¿verdad? Y la exhortación final, de alguna manera, la profeta Giselle la dijo por aquí arriba, porque el Señor está terminando con el verso 43 diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Qué curioso que el Dios que nos hizo, que nos creó con dos oídos y una boca, para que oigamos más que lo que hablamos, no para oír en estéreo. Ajá. Pero ese Dios que nos creó, que sabe cómo nos creó, dice, el que tiene oído para oír, oiga. Él sabe que tenemos oído. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Es que mira, tú no has oído un refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues hay gente que no oyen. No les conviene oír porque les duele, les quema la palabra. No les conviene oír. Pero esto es un asunto de vida o muerte. Oí de un médico que le estaba predicando a uno de sus pacientes y este paciente siempre le decía, más adelante, yo después lo hago, yo lo recibo después. Así que un día tuvo un dolor fuerte y el médico llega a su casa y le receta un medicamento y le dice, mira, ponlo ahí en la mesita de noche y te lo tomas la semana que viene. Y el enfermo le dice, pero doctor, a mí me está doliendo ahora. Y dice, no importa, te lo tomas la semana que viene. Déjalo para después. ¿Pero cómo lo voy a dejar para después, doctor? ¿Y si me muero? Y dice, pero si es que yo te estoy hablando de un asunto de vida o muerte, estoy diciendo que tu alma está en peligro, que aceptes a Cristo ya y tú lo estás dejando para después. Es lo mismo. Ah, pero es que a la gente no le gusta oír lo que le hace falta. Le gusta oír lo que ellos quieren oír. El que tiene oído para oír es un llamado no solo a entender la parábola, sino a asegurarnos de ser trigo y de producir los frutos que glorifican a Dios y perseverar en nuestra fe hasta que llegue el día de la cosecha. Termino con 1 Tesalonicenses 4:17. Quiero leerlo otra vez, ya lo había leído. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero para eso tienes que ser trigo y no cizaña. Quiero que te pongas de pie. Quiero orar por ti.
Señor amado, sabemos que el enemigo ha sembrado cizaña en el mundo, pero tú nos has dado entendimiento y nos has dado tu palabra para podernos levantar en victoria. Queremos creer en ti, queremos obedecerte a ti, queremos obedecer tu palabra. Bendice tu palabra en cada corazón y permite que cada uno de nosotros pueda, Dios mío, con seriedad, caminar de tu mano. No nos sueltes. Dice tu palabra que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. No nos sueltes, Señor. Queremos caminar contigo, queremos estar listos, queremos dar fruto cristiano, queremos ser trigo del reino, no cizaña del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de las tinieblas, cancelo toda palabra de maldición pronunciada sobre tus hijos y tus hijas, reprendo todo poder del maligno, sacamos fuera, Dios mío, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones toda emoción negativa y toda palabra que esté en contra de tu santa Biblia, de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y pongo cada vida en tus manos. Que haya salud, que haya victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.